Dice Santiago 4, 13 al 17, dice, no os gloriéis del día de mañana, dice. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y voy a usar este pasaje quizás para inducir a una serie de preguntas que quizás nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Y en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado inmersos en alguna serie de preguntas de carácter existencial, ¿cierto? En la que quizás por el afán de la vida y por el embrollo de la vida y por la presión y la dinámica de la globalización que nos vende unos prototipos de modelos los cuales debemos seguir o a los cuales nos apunta y nos dice que si no estamos dentro de ese promedio de vida, entonces no debemos ser felices o no estaremos satisfechos. Y cuando uno se encuentra en esos momentos, surgen ciertas preguntas, ¿cierto? Y entramos en algunos episodios de nuestra vida en crisis existenciales por diferentes problemas. Y esas crisis nos hacen reflexionar, ¿cierto? Y nos hacen entender, nos hacen hacernos preguntas como ¿para qué? ¿Para qué estoy en este mundo, cierto? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Es el de ¿por qué debo estudiar, cierto? ¿Por qué debo trabajar? ¿Por qué debo llegar a viejo, cierto? ¿Llegaré a viejo? ¿Me casaré? ¿Tendré hijos? ¿Qué quiero hacer en esta vida? Nosotros vemos a diario en el grupo de jóvenes muchachos que van flotando por la vida y sus años se van pasando y no va haciendo nada de su vida. Y me he encontrado con esta serie de preguntas en estos chicos y terminan diciendo, pues, ¿para qué existir? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Y en algunos episodios en nuestra vida, por lo que decía de esta preventa existencial del mundo, nos encontramos inmersos en esa dinámica, ¿cierto? De producir y tener. Y olvidamos el propósito de nuestra vida. Y es ahí cuando nos preguntamos, entonces, ¿para qué existo? ¿Cuál es el propósito? Y este pasaje tiene la razón de existir del hombre, del individuo. Así que si usted se ha hecho esa serie de preguntas, déjeme decirle que la palabra tiene la respuesta clara y contundente a cada una de las cosas que nos pasan en nuestra vida. Quizás cuando nos encontramos inmersos en ese proceso, ¿cierto?, agobiante y asfixiante de la dinámica de la vida, de producir, ¿cierto?, de levantarnos, de trabajar, de hacer dinero, de lograr posesiones, de lograr posiciones, nos vemos entonces cuestionados a para qué sirve todo esto. Dice la Biblia aquí que ciertamente la vida es neblina. Por eso quiero que abordemos este pasaje enfocándonos en cuál es el propósito que debemos tener en nuestra vida. ¿Para qué existimos? ¿Para qué usted está ahí en el lugar donde está, en su casa, rodeado de los que están rodeados? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y es el de seguir los parámetros que nos venden los medios. Mire que quizás esto le va a sonar un poco duro, pero es una reflexión que hacíamos esta semana y con esta tragedia de la costa, ¿cierto? Y hacíamos una reflexión con un amigo. Él nos mostraba un documental
de hecho lo hicieron los medios, sobre la verdad de esta población de Tasajera, pues está en la miseria. Y, y es triste ver las condiciones de vida. Pero entonces los medios mostraban toda la condición de Tasajera para argumentar el robo del combustible. Entonces lo que hicieron los medios fue darles la razón a los habitantes de Tasajera y decirles: robar está bueno porque ustedes están en condiciones precarias de vida. Y eso es inaceptable, eso definitivamente es inaceptable porque es robar. Y cuando ponemos el pecado ante Dios es igual. El político que roba es igual de pecador al que se fue a ese camión a robar combustible. O sea, no, las condiciones no pueden ser, ¿cierto?, un argumento para pecar, para ir en contra de la ley de Dios. Y la Biblia claramente dice: no robarás. Por ningún motivo. Por ahí una dicho popular que dice: pobre pero bueno. Así que interesante esa reflexión, porque eso nos hace ver que el Señor nos ha creado con un propósito y quizás nosotros, por ir en toda esta dinámica, nos hemos olvidado de ese propósito de Dios, nos hemos apartado. Mire que a mí me parece interesante el versículo 13. Ahora, el título que le pusieron aquí también es interesante. Dice: no os gloriéis del día de mañana. O sea, ¿por qué da usted por hecho el día de mañana? Es lo que está diciendo, de que le va a ir bien. Dice: no os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Este traficaremos no es de ilegalidad. Aquí se traduce traficaremos, pero no es de forma ilegal. Aquí hay varias cosas interesantes. Primero, la decisión, ¿no? Dice: vamos ahora los que decís. Aquí hay gente que se levanta, ¿cierto?, a luchar en la vida de alguna u otra manera, con una razón de existir, ¿cierto? Y es la de salir adelante, la de surgir. Hasta aquí quizás no es malo que usted y yo, y de hecho estamos en esta vida, pues para surgir, ¿no?, para crecer. Todos queremos tener una buena economía, todos queremos tener una vivienda propia, todos queremos tener quizás un medio de transporte. Así que esta decisión es una decisión muy valedera, muy bien, ¿cierto?, muy buena, en la que hay una posibilidad de salir adelante. Así que ellos dicen: vamos a hacerlo. Y ese propósito de su vida es un propósito inicialmente noble. Ahora dice: hoy y mañana. Cuando dice hoy y mañana está hablando de que están en un proceso de producción, de que están constantemente pensando en crecer, en salir, en tener, en obtener. Ahora, aquí hay interesante algo que me dice: iremos a tal ciudad. Iremos me está hablando de salir de la zona de confort en la que estoy, de ir a buscar a otro lugar, ¿cierto? De quizás salir de mi entorno, y eso me demanda trabajo. Hay una persona que aquí quiere salir adelante y decide ir a otro lugar a probar suerte. Hasta aquí, pues nada está, digamos, que en un sentido equívoco. Y luego dice: iremos a tal ciudad y estaremos quiere decir nos estableceremos allí. Pondremos un negocio y estableceremos nuestra vida y buscaremos, ¿cierto?, un futuro estable. Luego dice, y nótese que lo describe, un año. O sea, está diciendo: vamos a ir a probar suerte un año allá. Traficaremos, y traficaremos es negociar. Vamos a ir a negociar, vamos a ir a comerciar, ¿cierto? Y luego dice: y ganaremos. Y ganar es obtener beneficios. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado amigos decir eso? Voy a irme allá a montar un negocio. Voy a salir de mi zona de confort y me voy a ir a tal ciudad y voy a montar un negocio porque me dicen que allá es bueno, que es buena plaza. Yo he escuchado mucho eso. Y sí, quizás la decisión es noble, ¿cierto? Quizás no está mal. Lo interesante pues viene después. Pero claro, todos quisiéramos obtener ganancias, tener
un negocio, ¿cierto? Todos buscamos un bienestar. Lo interesante es que este bienestar es un bienestar egoísta y por eso la palabra lo condena, o por eso la palabra quizás nos hace esa aclaración. Mire, y egoísta es porque busca su bienestar propio y pues claro, eso es lo que nos venden los medios, ¿no? De que cada uno debe buscar su bienestar. Quizás cuando vemos el modelo de la iglesia primitiva, pues en los tiempos antiguos no era así, ¿no? Había mucho desprendimiento. Ahora quizás hay mucho acaparamiento de nuestras posesiones, ¿cierto? Todos queremos estabilidad, todos queremos posiciones sociales, todos queremos posesiones materiales, todos esos planes, la verdad es que la mayoría de las veces nunca están en la voluntad de Dios o nunca están puestos ante los ojos de Dios. Y eso es lo condenable aquí, que estamos existiendo en una vida en la cual no hay un propósito y cuando nos encontramos sin ese propósito viene la crisis existencial en la que decimos, ¿para qué existo? Claro, estamos existiendo sin la voluntad, sin la dirección de Dios. Por eso el pasaje lo condena acá, no dice, no está mal que ustedes no trabajen, de hecho deben hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿cierto? ¿Está mal que ustedes piensen en lograr cosas? No, no está mal. Lo malo es que piensen hacerlo en sus fuerzas, ¿cierto? En su sabiduría y no en la sabiduría de Dios. Y en el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Y jactarse es la vanidad que muestra una persona, ¿cierto? Cuando presume, cuando alardea de sus propias cualidades. Y esto me está diciendo, está abriendo cada vez más la brecha entre el hombre y Dios. Y está diciendo, yo por mis fuerzas, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por lo que he estudiado, por cómo hago las cosas, ¿sí? No necesito de Dios. Yo voy allá y hago y nos va a ir bien porque nos va a ir bien. Qué interesante. Cuando no estamos siendo guiados por Dios, pues déjeme decirle que vamos a entrar en una crisis en la que la razón de existir quizás va a fallar. Porque estamos puestos en condiciones egoístas, no estamos puestos en la voluntad de Dios. Qué tan importante es lo que dice aquí, pero ahora os jactáis. Y cuando dice ahora, está hablando de tiempo. Dios está diciendo, le estoy dando el chance, le estoy dando el lapso de que usted, recapacite y se ubique. Por ahora, ahorita, en este momento, quizás usted se crea mucho, pero entonces me va a tocar arrodillarlo para que se acuerde de mí. Y ahí cuando el Señor nos arrodilla para que nos acordemos de Él, es cuando decimos, ¿cuál es la razón de mi existir? ¿Para qué estoy aquí? Así que si presumimos con ese orgullo y con esa petulancia, el Señor que tiene su plan nos hará volver a Él. Mire, hermanos, busquemos Romanos 12, 16. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, mire cómo debe ser la conducta, unánimes entre vosotros, 16, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Así que la voluntad de Dios, ¿cierto? Es que siempre tengamos el concepto de Él presente y no haya esa soberbia de nuestra propia opinión en nuestra vida. Usted debe tener aspiraciones, sí debemos tenerlas. Tener aspiraciones en la vida no es malo, ¿cierto? De hecho, es bueno. El que no tiene aspiraciones, pues, déjeme decirle que, ¿cierto? Dele a usted una cachetadita o un pellizco y despiértelo porque, pues, debemos tener aspiraciones en nuestra vida, ¿cierto? Debemos idealizar un futuro. Usted debe verse en unos años. Quizás a veces me miro y yo me veo en unos años y yo digo, bueno,
cómo quiero ser cuando sea viejo, ¿cierto? Y ahí es donde entiendo que la condición de vida, el que llevo, quizás no me va a beneficiar mucho en mis años de vejez. Y me explico, por lo menos la alimentación, ¿cierto? Estamos comiendo con mucha azúcar o con mucha sal, la estamos disfrutando en este momento, pero en nuestra vejez pues lo vamos a sufrir. Y cuando nosotros idealizamos nuestro futuro, estamos haciéndolo y debemos entonces encaminarnos, ¿cierto? Así que usted debe ponerse metas a corto, a mediano, a largo plazo, debe hacerlo, pero esas metas no deben ser egoístas, no se me duerman, no deben ser jactanciosas, sino deben estar en la voluntad de Dios. Qué tremendo. Segundo, la fragilidad de la vida. Versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los dejé fríos ahí con la fragilidad de la vida. Y realmente sí, nuestra vida es muy frágil. Hay un programa que veíamos hace unos años y que creo que todavía existe que se llama 1000 maneras de morir. Ay, hermanos, perdónenme la risa, pero 1000 maneras de morir es un programa muy curioso, porque muestran unas muertes tremendas, ¿cierto? Muestran unas muertes que uno dice, hombre, qué cosa, hasta quizás yo me he expuesto a eso y son personas que mueren. Recuerdo que estábamos en un río con unos muchachos de la iglesia y saludo a Santiago Espinosa, estábamos con Santiago en un río y estábamos jugando en la arena, jugando a dar vueltas en el aire. Entonces habían unos muchachos grandes que nos cogían en el aire, cuando usted daba la vuelta nos tomaban por la espalda y nos ayudaban a dar la vuelta. Estamos en eso, hermanos, una diversión muy sana, ahí dando vueltas en la arena, loqueando. Y de pronto Santiago intenta dar la vuelta y Santiago estaba bien pesado, amén, para la gloria de él, estaba bien pesado. Y entonces cuando iba en el aire no alcanzaron a empujarlo y cayó en la cabeza. Y cuando cayó en la cabeza se le volteó, hermanos. Y hermanos, yo era como el responsable, como el mayor responsable. Qué triste. Y yo era el mayor responsable de esos muchachos, éramos como 5 muchachos, como 5 o 7 muchachos. Y estábamos allá en medio de la jungla porque buscábamos charcos muy alejados por allá para jugar. Y estábamos en medio de la jungla cuando yo vi que Santiago cayó, yo dije, Dios mío, se desnucó. A mí me pasó un frío por el cuerpo y todos nos arrodillamos a mirar cómo estaba Santiago y Santiago estaba botado en el piso así y con los ojos así. Yo decía, bueno, por lo menos no se ha muerto, ¿cierto? Yo ya me lo imaginaba cuadrapléjico, o sea, el cuadro terrible, hermanos. Yo, ¿por qué me vine con estos muchachos? ¿Por qué soy tan irresponsable? ¿Por qué? Mil cosas, ¿no? Cuando Santiago movió el cuello, hermanos, ya movió el cuello, ya... Santiago está bien. Y cuando estaba pensando esto, la vida es muy frágil, ¿no? En cualquier momento se puede ir. Y quizás el Señor, quizás no, seguramente, afortunadamente, el Señor nos guardó ese día. Y Santiago hoy está allá en Bogotá con su familia, con su hija, ¿cierto? Pero la fragilidad de la vida es así. Hubiera podido ser una tragedia terrible y hubiera podido ser una publicación de medios, ¿cierto? Muchacho muere desnucado en un río y tremendo, cuántas noticias no hemos escuchado así. Cuando nosotros estábamos en el colegio, Juan David estaba en 11, tenía unos compañeros y estos compañeros eran loquitos y uno de esos, yo me acuerdo, uno de esos compañeros se fue a bañarse a la Garrucha. Quien no se ha bañado en la Garrucha pues no ha tenido infancia, así que no se muera usted sin ir a la Garrucha, ¿oye? Y entonces se fueron a la Garrucha y estaba un poco tomado el chico y se tiró. Y cuando se tiró mal y se rompió la cabeza con una piedra entre el agua, así que quedó inconsciente. Y comenzó a flotar por el río. Salió flotando por el río y se ahogó, se mató y los compañeros iban por el borde del río tratando de sacarlo, ¿cierto? Eso fue una tragedia terrible aquí en Mariquita de ese muchacho y la vida es así de frágil, hermanos. Quizás nos levantamos
o quizás no sabemos si nos levantamos. Así que lo que me dice la Biblia aquí después de toda esta explicación tan larga es cómo damos por hecho cosas sobre las cuales no sabemos, ¿cierto? Y vamos en nuestro orgullo diciendo yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, cuando no sabremos si llegaremos. A veces yo salgo de mi casa, ¿cierto? Y voy en la moto pensando, ¿y quién garantiza? A veces me pasa que esta noche llegaré a casa, o que esta noche no estaré quizás en un hospital. Yo a veces soy muy dramático, pero sí, realmente sí, ¿cierto? A la vuelta de la esquina puede llegar un loco sin frenos y arrollarnos y quedar ahí. La vida es muy frágil, así que nuestro futuro es incierto. Por eso el Señor dice, ay, pero ¿por qué se ponen a planear sin mí? ¿Quién les garantiza que eso les va a salir? Hombre, pregúnteme a mí. ¿Por qué no pregunta? Y mire, sí que es curioso, ¿no? A veces hacemos cosas que ya están hechas. Y cuando las hacemos, alguien nos dice, pero ¿usted para qué hizo eso si eso ya estaba? ¿No les ha pasado? ¿Todo por qué? Por no preguntar. Por no preguntar. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Pregúnteme. Caramba, pregúnteme. Y pone un ejemplo muy interesante. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Mire la descripción que hace aquí el apóstol de la vida. Nuestra vida es neblina. ¿Y qué es la neblina? ¿Qué es la neblina? Nada. Mire qué interesante es que cuando usted ve la neblina, usted ve una nube blanca. Y usted entra dentro de la neblina y piensa que no va a haber nada. Y sí, realmente la visión se disminuye a unos metros, pero cuando usted está dentro de la neblina puede ver a su compañero, ¿cierto? Quizás unos metros en el auto se le disminuye, pero cuando usted está ahí no la puede tocar, no la puede palpar la neblina. Está dentro de la neblina, pero realmente no tiene sabor, no tiene olor, no tiene tacto la neblina. Así que está ahí, pero no es nada. Y es lo que está diciendo. Y el apóstol dice aquí, nuestra vida es eso, nada. Así que ¿de qué se las pica? Si no es nada, es lo que está diciendo aquí, tremendo. Mire, hermano, lo que dice Salmos 103, 14 y 16. Si usted quiere comentar, lo puede hacer aquí en el chat de la transmisión. Y si usted comenta, lo leemos aquí. Alguien me presta un celular y lo leemos. Porque su comentario para nosotros es muy, muy importante. Nos hace ver primero que está entendiendo la palabra, que la está recibiendo. Y segundo, que está muy atento a ella. Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. ¿Quién? Dios. ¿Se acuerda de que somos, qué? Polvo. Mire cómo se acuerda Dios de que somos... ¿Qué cosa? Se acuerda de que somos polvo. Él nos mira y nos dice, qué creación tan bonita. Yo me acuerdo que yo lo hice a usted del polvo. Ahí ya definitivamente, hermano, todo orgullo, todo lo que sea, Dios lo coge al piso, ¿cierto? Es cuando uno mira a alguien y dice, ese salió de la ceniza. Yo me acuerdo cuando estaba en la ceniza. Ahí se le quita a usted toda petulancia, todo orgullo, toda vanagloria. No sé si le ha pasado. El hombre, como la hierba, son sus días. Gracias, buen hombre. El hombre como la hierba son sus días, dice aquí. Estamos en el 15, muy bien, están pendientes. El hombre como la hierba son sus días. Y la hierba, déjeme decirle que es pasajera, ¿cierto? Ella crece mientras haya agua, está verde. Algunos han ido en verano a Ibagué, ¿cómo se ponen esos potreros al lado y lado? ¿Sí? Quizás John ha ido. Y se ponen secos, totalmente secos. Y uno ve al ganado pastando en lo que literal polvero. Y dice, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció.
y en su lugar no la conocerá más. Así es la vida del hombre, ¿cierto? Hoy quizás estamos aquí, tenemos alguna posición y morimos, y déjeme decirle que no seremos más recordados. Hoy estamos, pero mañana no sabemos si estamos en ella. Por eso Dios nos dice, ¿por qué se creen fuertes? ¿Ah? ¿Usted por qué se cree tan fuertecito? Ay, no, el fuertecito. El que puede decirme, pues hágale, mijo, vaya, estréllese. ¿Por qué se cree tan sagaz en la vida? ¿Por qué se cree tan independiente? Si lo que necesitamos es de Él. Y tercero, la clave del éxito. Ahí está en el versículo 15 de Santiago 4. Santiago 4, versículo 15 dice: en el lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, iremos y haremos esto o aquello. Y aquí básicamente está diciendo el apóstol, deben tener a Dios en el primer lugar, deben tener el concepto de Dios, ¿cierto? Usted puede ir a hacer, pero primero pregúntele a Dios si esa es su voluntad, si eso es lo que quiere, si eso es lo que lo edifica. La Biblia dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Así que lo primero es, 15, deberíais decir. Y deberíais decir me está diciendo a manera de consejo. Recuerde que estamos en un libre albedrío en el que usted decide. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que decir. No, usted no está obligado a nada, nadie lo está obligando. Usted es libre de hacer las cosas, ¿o no? ¿O no? Sí, realmente él dice aquí, yo les doy este consejo, si usted lo quiere hacer, hágalo. Si no lo quiere hacer, no lo haga. ¿Cierto? Lo que me está diciendo aquí. Deberíais decir, si el Señor quiere. Y déjeme decirle que las cosas obligadas son las más aburridas, son las más hartas. Y creo que lo he contado muchas veces aquí, pero cuando nosotros éramos niños nos levantaban a ir por el pan. Hermano, usted recién levantado a ir por que lo levanten de su cama, ¿cierto? Y usted se pare y le diga, vaya por el pan. Eso es lo más horrible que puede haber en la vida. Porque usted tiene ojos de sueño, usted no está en este mundo, ¿cierto? Usted no va como un extraterrestre, sale a la calle y ese rayo de sol en la cara ¡ya!, que lo quema. Y entonces nos levantaban primero al mayor. Y entonces uno escuchaba, ahí eran 3 sollozos, ¿cierto? Juan, levántese para ir por el pan. Dijo, mamá, no, mande a Ruth. Hermanos, mande a Ruth. Yo tenía un problema que era que por hacer mucho ejercicio se me contraía un músculo, entonces yo contraía el músculo, ¿sí? Era la contraía el músculo. Ay, mamá, me duele cuando escuchaba. Y al final, entonces, vaya Daniel, no, porque Daniel está enfermo, que vaya Rudy, y paraban a Rudy, iba Rudy, ¿cierto? De mala gana, o el que fuera, el que le tocara, siempre íbamos de mala gana, nunca íbamos, ay, voy feliz por el pan, voy a ir por el pan, el Señor nos ha dado el pan. No, hermanos, uno de niño, ¿qué carajos? Ay, el pan, y uno llegaba allá y a la señorita le decía entre dormido, me da 500 de rollo, como que ni le podía decir porque todavía la voz estaba nuevecita. Así que las cosas obligadas son de lo más aburridor, de lo más harto que puede haber en la vida, ¿cierto? Cuando usted hace las cosas por obligación, mejor no las haga, mejor no haga nada, ¿cierto? Las cosas a las patadas, refunfuneando. Es un verbo familiar, refunfuneando. Yo refunfuneo, tú refunfuneas. Bueno, refunfuneando. Así que las cosas, hermanos, a la fuerza no son fáciles. Las cosas a la fuerza son difíciles. Son de lo más harto, ¿cierto? No sé si usted ha jugado en una piscina y ha visto cómo cogen a alguien a la fuerza para tirarlo.
Si ha visto uno manotea, uno, ¿cierto? Se le dificulta, pero cuando uno se deja tirar, ay, no tírenme, entonces es sencillo. Por eso aquí dice, si Dios quiere, está diciendo que debemos menguar a nuestro yo y hacer su voluntad. Y a veces, hermanos, las cosas que Dios quiere hacer no nos agradan, no nos gustan, no son tan chéveres para nosotros. No es lo que esperábamos, pero es lo que Él quiere. Así que, por eso le decía que quizás las cosas obligadas no. Ahora dice, viviremos. Y viviremos, me está diciendo de que Dios va a controlar esa fragilidad de nuestra vida. De que Dios va a tener el control de nuestra vida tan frágil. Cuando decimos, y el Señor, ¿cierto?, está en control de nuestra vida. Porque así lo deberíamos decir. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos da esa salud. Usted sale, pero sale en la voluntad de Dios. Cuando éramos chicos y salíamos sin la voluntad del papá, ay, hermanos, déjeme decirle que sí que es tremendo, no sé, pero yo le tengo un trauma enorme al tema cuando los papás hacen una negativa, ¿no? Papá, voy a ir a tal sitio, ¿cierto? Voy a ir a Líbano. Ah, pero ¿para qué se va a ir por allá, mijo? Eso están robando motos, eso fijo algo le pasa. Ah, uno siente como que le echan un baldado de agua fría, ¿cierto? Como que le botan el manto de la mala. Sí, ¡ting!, lo arropan. Ya uno como que se siente, ¿cierto? Ah, mejor no me hubiera dicho nada. Y uno va por el camino como atento, como que están robando motos, están en la mala. Me acuerdo que mi mamá me dijo, sí que, eso sí que lo traumaba. Ahora, nos llega a pasar algo y ¿qué decía su mamá? Se lo dije, se lo advertí. Joven, venga para acá, decía el de nosotros. Así que esto sí que es tremendo porque es Dios quien tiene esa fragilidad. Cuando usted se va fuera de la voluntad de Dios, es como si su mamá le dijera, ay, mi hijo, no se vaya que eso le va a pasar. Y le pasó. ¿A cuántos no nos pasó? Me acuerdo mucho que mi mamá me dijo una vez, no se vaya por allá, íbamos a un río, no se vaya por allá. Ah, mi hijo, yo, ay, mamá, nada va a pasar, mamá, pero ya tengo 35 años, déjeme ir. Vaya, ay, que algo, eso no vaya por allá, eso vaya después. Hermanos, me fui por allá, me tiré de un puente, me rompí una pierna y llegué con la pierna rota. ¿A quién? ¿A que me lo curara? ¿A quién? Mamá. Así que aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es, si ustedes me dan el permiso, dice Dios, yo los cuido, yo los guardo. Déjese guiar, carajo, déjese guiar, perdóneme la expresión. Y luego dice, haremos. Versículo 15 dice, haremos. Ahora, si el Señor quiere, viviremos, ya lo expliqué, y haremos. Y cuando dice haremos, está hablando de esos planes conjuntos que tenemos entre Él y yo. Ya no está hablando de sus planes. Está hablando de los por qué, porque usted ya los puso a consideración. Ahora, mire qué interesante que aquí el que lo traduce dice esto o aquello, como sin importancia, como esto o aquello. Porque para Dios quizás nuestros planes y nuestros sueños son sencillos, son fáciles, son una nada, son una bobada, ¿cierto? Nosotros tenemos un niño chiquito aquí en la casa, un chinito, y ese chinito a veces tiene unas necesidades que uno dice, esto es una bobada, ¿cierto? Y son cosas tontas de alcanzar algo y si no lo alcanza entonces llora y cuando lo alcanza ya está satisfecho. Y yo creo que Dios nos ve así, nos ve como ese chinito que ahí lo ve uno sufre, pero ¿por qué sufre por eso? Pues pídame el favor y yo se lo bajo, ¿cierto? Tenga y ya está feliz. Por eso dice esto o aquello, como si fuera algo muy fácil, muy simple, no digamos nada, porque el Señor tiene compasión, pero son cosas muy simples para Él. Y por último, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ay, hermanos, hubiera sido mejor no saberlo. Porque si usted no lo sabía, usted dice, yo no.
sabía. Por ahí dice la gente de tránsito, el desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad. Pero quizás no, ahora lo sabemos. Ahora sabemos que no debemos ir por la vida haciendo lo que queramos y planeando sin tener en cuenta a Dios, porque es incorrecto, ¿cierto? Ese es nuestro deber principal. ¿Cuál es la razón de vivir suya en esta vida? Es el versículo 17. ¿Para qué existe usted y para qué existo yo? Versículo 17. Para hacer lo bueno. Y lo bueno lo cataloga la palabra de Dios como lo que agrada a Dios. Ayer hablaba con una chica y me decía, ¿jugar videojuegos es malo? ¿Qué dice usted que está en casa? ¿Qué dice usted que está en casa? ¿Es malo? ¿Sí? ¿Se está riendo allá en casa? ¿Jugar videojuegos es malo? Baileme ese trompo. Y entonces yo le mostraba el pasaje de Corintios, ¿cierto? Que dice que todo lo podemos hacer, pero que algunas cosas no nos convienen. Y le decía, bueno, ¿eso le conviene? ¿Eso lo maneja? ¿Eso lo edifica? ¿Eso lo hace a usted mejor? Dice la TLA, ¿eso lo hace mejor cristiano? Y si la respuesta es no, entonces ahora usted ya lo sabe. Y si lo sabe, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Entonces esos videojuegos ya se convierten en un pecado. ¿Cómo la vio? Así es la vida de tremenda. Y creo que está ese concepto tremendo de que nuestra vida y la razón de existir es agradar a Dios. Claro que el Señor nos prospera, claro, y yo le digo, reciba esa palabra, el Señor lo prospera, sí nos prospera. El Señor nos bendice, sí nos bendice, amén. Pero, ¿usted está haciendo lo bueno? Yo miraba unas predicaciones esta semana y decía, aquí hay una palabra grande para usted. ¿Cuántos quieren ser prosperados? El Señor va a prosperar. Reciba esa palabra, escriba ahí en el chat que recibe esa palabra y toda la gente recibo. Hermanos, qué bien que lo reciban. El problema es que si usted no hace lo bueno, no recibe. Déjeme decirle que si usted no hace lo bueno, no. El hijo que se porta bien se premia, el hijo que se porta mal se castiga. Así que la razón de existir nuestra es agradar a Dios, ¿cierto? Que le adoremos, que le busquemos, que lo tengamos en cuenta, que Él mire nuestra vida y mire, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová y David cometió errores, múltiples errores, muchos errores. Sin embargo, esa humildad de su corazón, de tener a Dios siempre en primer lugar, su concepto, su criterio, de hacer lo que Él quería, agradó a Dios. Esa es nuestra razón de existir, hermanos. La vida está llena de múltiples oportunidades, ¿cierto? El problema es no tomar a Dios en cuenta en nuestra vida. Haga un alto en el camino en este momento y diga, ¿para qué existo? Si estoy cumpliendo ese propósito, ahora lo sé. Y como lo sé, debo hacerlo. Y si no lo hago es anatema. Así que le dejo eso en su corazón esta mañana, ¿cierto? De que nos volvamos a Dios. Quizás a veces Dios nos pone y nos hace pasar por cosas terribles para que entendamos que el primer lugar es el de Él. Ese es el primer lugar. Debemos darle el primer lugar. Pregúntese usted, ¿está agradando a Dios? Y simplemente respóndame 2 o 3 preguntas sencillas. ¿Su manera de pensar es la correcta? ¿Su manera de hablar es la correcta? ¿Sí? ¿Usted cómo habla se puede dirigir ante Dios? Y quizás ahí ya no más. Señor y Dios y Padre maravilloso, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra.